Be using my Spanish. Lamento que no esté utilizando mi español. Is it? Hola, hola. Sí. Gary, you have to Grab a. It's no. Okay. That one's for the recording. Oh. Recording and then. Yeah, but I can speak as loud as Felipe. Pero puedo hablar tan alto como Felipe. Bueno. Thank you for trusting me to come and give God's word. Gracias por confiar en mí, en poder dar la palabra de Dios. My wife said, don't preach in Spanish. Mi esposa dijo, no prediques en español. If you do that, they'll be thinking about your Spanish instead of God's word. Si lo haces, estarán pensando en tu español y no en la palabra de Dios. Okay, thank you, Arturo, and for translating. No problem. My structure for the message today is like what Jesus did many times. La estructura de mi mensaje de hoy será como lo que hizo Jesús muchas veces. He told stories. Contó historias. In my case, I want to use personal stories. En mi caso, quiero utilizar historias personales. And of course, the Word of God. Y por supuesto, la palabra de Dios. Without the Word of God, there is nothing possible. Sin la palabra de Dios, no hay nada posible. I want to start with an interesting story from when I was about 18 years old. Quiero empezar con una historia interesante de cuando tenía 18 años. I was at a conference where I was trained to share my faith using verses from the Bible. Estaba en una conferencia en la que fui entrenado para dar el mensaje con versículos de la Biblia. The conference ended on midnight at New Year's Eve. La conferencia acabó medianoche del año nuevo. The next morning, my friends and I looked for a place to eat breakfast El próximo día, mis amigos y yo buscamos un sitio en el cual desayunar, before leaving to go home. antes de irnos para la casa. We went to 3 or 4 different places, either closed or full. Fuimos a 4 o 5 sitios distintos, pero estaban cerrados o completamente llenos. Finally, we went the opposite direction to where we were going to go home. Finalmente fuimos en dirección opuesta de la que sería para ir a la casa. And we found on the far north part of the city a restaurant that was open. Y encontramos en la parte norte de la ciudad un restaurante que estaba abierto. Jokingly, Jocosamente, I said to my friends, maybe I'll get to practice sharing my faith. le dije a mis amigos, quizás pueda practicar, compartir mi fe. Había una voz dentro, a voice inside of me, Había una voz, había una voz dentro mía I think said, that's not a bad idea. que dijo, creo, no es mala idea. I was already uncomfortable when we entered the restaurant. Yo ya estaba incómodo cuando entramos al restaurante. I let my friends pick a place to sit. Dejé que mis amigos escogieran dónde sentarnos. I was relieved when they took a table where there was nobody near. Estaba calmado cuando agarramos una mesa en la que no había nadie cerca. Within minutes after our order was taken, Al cabo de unos minutos de que nos tomasen la orden, I heard a voice right behind me. escuché una voz justo detrás mía. I'm going to relax this weekend. I'm going to be okay. Voy a relajar este fin de semana, todo va a estar bien. Again, someone inside said, that sounds like someone who needs the gospel. Y de nuevo, una voz dentro mía dijo, eso suena como alguien que requiere la palabra de Dios. I had a great deal of conviction. Tenía una gran cantidad de convicción. And finally, I said to God, Y finalmente le dije a Dios, I can't do this, but I'm going to let go, and if you want to, you can do it through me. no puedo hacer esto solo, pero voy a confiar en ti y que lo hagas a través de mí. I went and got out my wallet, pulled out the 4 spiritual laws, and turned to talk to the person behind me. Saqué mi cartera, de ahí saqué las 4 leyes espirituales y se lo di a la persona que estaba detrás mía. I said I was at a conference where I learned to share my faith, and I would like to share it with you. Le dije, estuve en una conferencia, he estado en una conferencia en la que aprendí a compartir mi fe y quiero compartirla contigo. I was astonished
that the young woman said yes or sure. Quedé sorprendido en que la joven dijo, sí, claro. And so I shared with her and then turned back to eat my cold breakfast. Así que le compartí la palabra y me di la vuelta y me comí mi desayuno bien frío. I was eating and I sensed someone standing right here. Estaba comiendo y sentía a alguien justo aquí al lado parado. I noticed there was a man and a woman with the person I spoke to. Me di cuenta que había una pareja que estaba justo con la chica con la que estaba hablando. I was afraid he was going to give me trouble. Tenía miedo que me fuese a dar problemas, So I didn't turn. así que no me di la vuelta. But he put out his hand Pero sacó su mano and he said, "Brother, thank you for sharing with my sister. y dijo, hermano, gracias por compartir con mi hermana. We've been praying for her for a long time, Hemos estado orando por ella mucho tiempo and we were praying specifically that God would do something this weekend." y en específico que Dios hiciera algo por ella este fin de semana. In that moment, I learned that God will do what God will do. En ese momento aprendí que Dios hará lo que Dios hará It's only for us to obey. y es solo para nosotros obedecerle. The verse I want to remind you is from Zechariah 4:6. El versículo que quiero recordarles es de Zacarías 4:6. No sé. Six? 4:6, right? Yeah. Go for it. Oh, I thought you were reacting. Así que el ángel me dijo. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. This verse basically says that we can't bring in an army and we can't pull it from within us to do what needs to be done. It needs to be by the strength and power that we have through the Holy Spirit. Este versículo dice que no podemos sacar nosotros solos un ejército, no podemos nosotros solos hacer las cosas por nuestra cuenta, sino es con el poder de Dios. In the other stories, I'm going to talk about many things that you'll say, "Oh, I want to do that." En las otras historias hablaré más de cosas de que dirás, oh, ojalá pudiera hacer eso. There are verses from Scripture that we know we need to obey. Hay versículos de la Escritura que sabemos que debemos obedecer. We need to know them and we need to obey them. Tenemos que conocerlos y obedecerlos. But to avoid being legalists, Pero para evitar ser legalistas, we cannot forget it is God's strength no by His podemos, Holy Spirit. no podemos olvidar que es la fuerza de Dios a través del Espíritu Santo. The second story actually was already in the biography, La segunda historia, de hecho, ya estaba en la biografía, that I was unhappy, I was frustrated, that I couldn't evangelize, that God made me an administrator. que yo estaba frustrado, estaba infeliz de que no podía evangelizar, que Dios no me había hecho todavía un evangelizador. I was living a lie from the Greeks, Yo estaba viviendo una mentira de los griegos, that there is the work that is good and the work that is bad. que hay el trabajo o la obra que es buena y el trabajo o la obra que es mala. Aristotle taught us that. Aristóteles nos enseñó eso. He talked about the liberal arts Habló de las artes liberales and the servile arts. y las artes serviles. Free people talk and they think. La gente libre habla y piensa.
And the slaves do everything else. y los esclavos hacen todo lo demás. Because it's with your hands and it's touching the earth. Porque es que con tus manos está tocando la tierra. Until today, that lie is a very strong part of our culture. Hasta el día de hoy, esa mentira es una parte importante de nuestra cultura. White collar, blue collar, thinking, hands. I think that would be a little bit idiomatic in Spanish. Collar blanco o collar azul, que suele referirse Trabajadores de, Sí. de ejecutivos y clase obrera. Sí. And who is special and who is not. ¿Quién es especial y quién no lo es? That is a lie. Eso es una mentira. Think in the Bible. Who did God choose? Piensa, en la Biblia, ¿a quién escogió Dios? Shepherds. Pastores. Egyptians couldn't stand shepherds. They were like people who clean toilets. Los egipcios no podían calarse, los pastores. Eran gente que limpiaban los retretes. When God chose Moses, I'll tell that story later. Never mind. Sorry. It's okay. Let's read Leamos the verses from Colossians 3, 23 Versos. and 24. de Colosenses 3. 3, 23, 24. Okay. Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Notice it talks about what we say and what we do. Fíjense que habla sobre lo que decimos y lo que hacemos. La boca y los manos. I can't. The mouth and the hands. Gracias. The fact is that this has implications for how we work. El hecho es que esto tiene implicaciones en lo que trabajamos. Remember Africa when I had trouble with being an administrator? Acuérdense de África, cuando yo tenía problemas en ser gestor. There's a second part to the story. Hay una parte segunda en la historia. I had 3 young Americans assigned one day to work for me. Tenía 3 jóvenes americanos asignados a trabajar para mí. Like me, they came to do ministry, Como yo, vinieron a hacer el ministerio. evangelism, preaching. Evangelizar, predicar, todo eso. But for one day, they had nothing to do, so they worked for me. Pero había un día en que no hacían nada, así que trabajaban para mí. 2 worked in painting. 2 trabajaban haciendo pinturas. For their body language, for their tone of voice, everything said, I don't want to. De su tono de la voz, lenguaje corporal, todo decía, no quiero hacerlo. But they did it. Pero lo hicieron igual. But at the end of the day, they took off. Pero al final del día siempre se iban corriendo. Paint cans open, paint brushes just as fast as they could get out of it. Dejaban todo abierto, sin cerrar, sin recoger. How is it that young men sacrificing their summer, sacrificing so much money, asked to serve one day in this kind of work, were so irresponsible? ¿Cómo es posible que jóvenes que han sacrificado todo por venir a África a hacer el ministerio, entregan todo, se les pide un día y lo dejan tan irresponsablemente? I think they just thought it wasn't important. Yo creo que ellos pensaban que no era importante. It's not a work that's of God. No es un trabajo que es de Dios. Exactly what work is not of God? Y exactamente qué trabajo no es de Dios. In which part of God's creation did he say, oh, that's good enough? ¿En qué parte de su creación dijo él, nada, con eso basta? Every time it is good Cada vez, siempre, eso es bueno. until he made man without woman. Hasta que él hizo el hombre sin la mujer. Ese joke. Un chiste. Okay.
The fact is that whatever we do, and this verse, the verse in Colossians is telling slaves to do their work with diligence. El hecho es que el verso de Colosenses dice a los esclavos que hagan su trabajo con diligencia. The most basic, dirty work El trabajo más banal y base was to be done to God. era hacer hecho por Dios. Jesus teaches us that our work doesn't elevate us. Jesús nos enseñó que nuestro trabajo no nos eleva. We elevate our work by doing it for Him. Nosotros elevamos nuestro trabajo en hacerlo por Él. If it is in obedience to Him, what else is more spiritual? Si es en obediencia a Él, ¿qué otra cosa hay que sea más espiritual? If it is done with excellence, it is glorifying to Him. Si es hecho con excelencia, lo está glorificando a Él. And what takes more character, to clean a toilet well or to stand and speak well? ¿Y qué requiere más carácter? ¿Limpiar un retrete o hablar bien enfrente a un público? One takes more skill, Una requiere un poco más de habilidad y but destreza, the other takes more character pero la otra requiere más carácter. and is in a way more glorifying to God. Y en cierta manera glorifica más a Dios. We forget that there's an entire universe of angels and other beings watching what happens on this earth. Nos olvidamos que hay un universo entero lleno de ángeles y otros seres mirando lo que está pasando aquí en la tierra. That which we do in secret Aquello que hacemos en secreto will have more of an impression tendrá más de un impacto than that which we do in ways that get us recognition. que aquello que hacemos de forma que nos dé reconocimiento y fama. Story number 3. Historia número 3. Okay? Okay, go ahead. I was working, studying for my second master's degree. Estaba estudiando para mi segundo máster, I had a family already, ya tenía una familia, and so I still had to work even while I went to school. así que tenía que trabajar aun y cuando estaba estudiando. For the first year or so, I still had consulting work, which earned good money. El primer año más o menos tenía trabajo de consultoría que, bueno, generaba un buen ingreso. But then it came time to do something, anything, to keep my family eating. Pero luego llegó un momento que había que hacer lo que fuera por mantener el pan en la mesa. A Christian man, businessman, where I lived, asked me to help him build his house. Un hombre de negocios cristiano del área mía donde vivía me pidió que le ayudase a crear su casa, construirla. Electricity, plumbing, all of those. Electricidad, fontanería, todo esto. But one day he had none of that work. Pero un día no le quedaba de ese trabajo. He asked me to mow his lawn. Me pidió que cortara el césped. While I was mowing the lawn, Mientras la iba cortando, I asked myself, me pregunté a mí mismo, how bad are you that with a bachelor's degree, a master's degree, and most of a second master's degree, the best you can do is mow a lawn? ¿cómo de malo tengo que ser si con un bachelor's, un máster, el segundo máster casi hecho, estoy cortando césped? I asked God. Le pregunté a Dios. The person who came to my mind was Moses. La persona que vino a mi mente era Moisés. You remember after his first 40 years in Pharaoh's court, ¿Se acuerdan de sus primeros 40 años en la corte del faraón? where he would have received an education at least as good as my master's degrees, Donde habría recibido una educación tal vez igual de buena, por lo menos, que mi educación. and God sent him where? ¿Y Dios lo mandó a dónde? To be a shepherd. A ser un pastor. Remember what the Egyptians thought of shepherds? Acuérdense, ¿qué pensaban los egipcios de los pastores? The equivalent today would be get a Harvard MBA and go clean toilets for 40 years. El equivalente hoy en día sería tener un máster
de negocios de Harvard y limpiar retretes. Then he was ready to be a leader. Y entonces fue que estuvo listo para ser líder. We need to remember, and that was my reminder in that moment, that whatever God tells us to do, He has a reason. Just do it and do it well. Tenemos que recordar, esa fue mi lección en ese momento, que todo lo que Dios nos mande a hacer, lo hagamos y lo hagamos bien. The next story is about my current job. La siguiente historia es sobre mi trabajo actual. Am I okay? No. Okay. I am professor of business at a small college, Soy profesor de negocios en una universidad pequeña and I am 65. y tengo 65 años. I have students saying, you can't retire. You have to stay at least till I graduate. Tengo estudiantes que me dicen, no te jubiles, tienes que quedarte por lo menos hasta que me gradúe. But my boss one day came into my office Pero mi jefe un día vino a mi oficina and he said, you told the president that if he can find someone to replace you, he should get them. y él me dijo, tú un día le dijiste al presidente, si consigues a alguien que me pueda reemplazar, agárralo. Because my position requires a very unique set of skills. Porque mi puesto requiere una combinación muy específica de habilidades. So then he said, may I advertise your position? Y ahí me dijo, ¿puedo poner un anuncio para tu puesto? It was a bit of a shock. Me fue una sorpresa. But the next week, Pero la semana siguiente there was a message given at a conference había un mensaje dado en una conferencia in our college en nuestra universidad where I was reminded of a rule that I have followed mostly since I was graduating university. donde me recordaron una regla que yo he seguido desde que me gradué de universidad. And that rule is if there's various things that you could do, Y esa regla es, si hay muchas cosas que puedes hacer, you should think about how long the line is behind. piensa cómo de larga es la fila que tienes detrás. If there are many people who can do that and want to do that, Si hay mucha gente que quiere hacer eso y puede hacerlo, let them do it. Go do something where there's no one else. déjalos que lo hagan. Vete tú a hacer otra cosa que nadie más puede hacer. And God has used that numerous times. Y Dios ha utilizado eso numerosas veces en mi vida. It's biblical, but I haven't got time to go into the whole argument. Es bíblico, pero no tengo tiempo de entrar en detalle en ese argumento. The verses for this, are you ready? Los versículos para esto son John 9:3. Juan 9:3. John 9:3. Yeah. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. We should think about how many times in the Bible someone seems insignificant and God glorifies himself to the point that it's recorded in Scripture. Deberíamos recordar cuántas veces en la Biblia ha pasado que una persona que parece insignificante, Dios lo glorifica. I'm going to come back to this in the next story, but go ahead. Volveré a esto en la siguiente historia. But we need to remember that we have a God who not only creates us, but authors our story. Tenemos que recordar que tenemos un Dios que no solamente nos ha creado, sino que también es el autor de nuestra historia. He wants to write a story with our lives. Quiere escribir una historia con nuestras vidas. And with that in mind, we cannot look at the current chapter and decide what our story is. Y con eso en mente, no podemos mirar el capítulo actual en el que estamos y decidir con eso únicamente.
Not just the blind man, but the crippled man. No solamente el hombre ciego, sino el hombre tullido. The woman bleeding for 12 years. La mujer que sangra por 12 años. How many of those stories of people in misery who think God has forgotten me? ¿Cuántas historias no hay de gente en miseria que piensa, Dios me ha olvidado? But in the end, their story was one that glorified God. Pero al final siempre su historia fue una que glorificó a Dios. Amen? Capernwray. There's a Bible school called Capernwray. How many of you have heard of Hay un colegio bíblico que se llama Capernwray. No hay. Lo siento. I went there in 1978. Yo fui allí en el 78 And the Bible school principal taught us about how each of us is gifted in different ways to serve God. y el director de la escuela nos enseñó que cada uno somos llamados de diferente manera para servir a Dios. And there are many places in the New Testament where it talks about different spiritual gifts. Y hay muchas partes del Nuevo Testamento donde habla de dar dones a las personas. He had advice that was very simple. Tenía un consejo que era muy simple. If you want God to show you how He has gifted you, Si quieres que Dios te muestre cómo te ha, o qué don te ha dado, ask Him to put you in situations where you use it. pídele que te ponga situaciones en que lo vayas a usar. And I want to make an aside. A great way to do that is volunteer to help in the church. Y una acotación, una forma muy buena de hacerla es pedirle que hagas un voluntariado para ayudar a la iglesia. In my case, I prayed, and the first thing that happened was on a weekend ministry with other students. En mi caso, yo oré y lo que pasó fue en un fin de semana en un ministerio con otros estudiantes. I didn't get assigned any responsibility except one. No se me asignó ninguna responsabilidad excepto una. We were going to act out the story of the parable of the sower. Íbamos a hacer una escena teatral de la parábola de la espada. I was one of the seeds. Yo era una de las semillas. Parábola del sembrador. Ah, sembrador. I Sembrador. heard sword. Oh no, sembrador. Parábola. Okay, sembrador. And so I had no important role. Así que no tenía ningún rol importante. I said, okay, God, that's fine, whatever you want. Está bien, Dios, lo que tú pidas, lo que tú digas. But I did go to the prayer meeting before the main meeting. Pero sí fui a la reunión de oración antes de esa. At the end of the prayer time, everybody left, Al final del tiempo de oración, todo el mundo se fue, except one girl and her friend, excepto una chica y su amiga, and she burst into tears. y ella empezó a llorar. And I just said, are you okay? And we had a little conversation. Y yo me giré y le pregunté, ¿estás bien? Y tuvimos una conversación. And at the end, she said, thank you so much. What you've said is so helpful. Y al final me dijo, muchas gracias, lo que dijiste fue de tanta ayuda para mí. But I didn't think I said anything. Pero yo no creo que dije nada. Other times after that, during the year, I would walk into a room, nobody else there except one person crying. Otras veces durante el año yo entraría a su cuarto y no habría nadie más que ella llorando. And all of a sudden I started to realize at least part of my gifting was to counsel people. Y me di cuenta que parte de mi don y mi llamado es aconsejar a la gente. There's a story in Kings chapter 5 verses 2 and 3. Hay una historia en Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3. And when he's ready, First, right? I just have Kings 5. I forgot. It's You know probably what? first. Don't worry about reading it. I'll just tell you the story. Huh? Is it about the Arameans? The pact of, 1 Kings 5, Solomon's pact with Hiram? No. No. So Second Kings. Let's try 2 Kings. Second Kings. This would be. If you can give the things a little bit more bite-sized, easier for me. If you can get the phrases a little bit more bite-sized. Okay, sorry. Uh, So go ahead. and Zaylee Naaman? Name it. Yes. Yeah, okay. Which verse?
2 and 3. Ok. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. So here you have a young girl. Aquí tienes una chica joven, Probably her family was killed. probablemente su familia fue matada, She was taken fue llevada from Israel to Syria de Israel a Siria and sold y vendida to this family as a slave. a esta familia como una esclava. What would your attitude be? I know mine would not be happy, ¿Cuál sería su actitud? Yo sé que la mía sería no muy buena, even perhaps resentful, incluso con resentimiento. at least against these people, these such cruel people. Mínimo contra esta gente tan cruel. But because of her faith in God, Pero por su fe en Dios, when she heard about her master's illness, cuando escuchó de la enfermedad de su dueño, not only was she willing to say something, she was brave enough no solamente quiso decir algo, sino que también tuvo el coraje de hacerlo. Look, if you go to my country, there's a prophet who can heal him. Mira, si tú vas a mi país, hay un profeta que lo puede curar. Go and read how much story of that book of the Bible is started by one little girl who kept a good attitude. Lean cuántas historias en ese capítulo de la Biblia están llenas, iniciadas por una chica pequeña. When it comes time to serve God, Cuando viene la hora de servir a Dios, we must serve with open hands. debemos servir con brazos abiertos. Whatever you ask, O Lord, Lo que pidas, Señor, whatever you ask. lo que tú pidas. And the most important thing will be our attitude, Y la parte más importante será nuestra actitud, which I'm coming back to in my last story. que volveré a ello en mi última historia. A few weeks ago, one of my daughters, not Katya, another one of the daughters, Hace unas semanas, una de mis hijas, no Katia, said to me, Dad, God has changed you so much, it encourages me to have hope. me dijo: papá, Dios te ha cambiado tanto que me da a mí la esperanza de tener esperanza. My first thought is, was I that bad? Mi primer pensamiento ¿era tan malo? But the fact is that we should change slowly over time by the Word of God worked into us through the Holy Spirit. Pero el hecho es que debemos cambiar lentamente, con el tiempo, a través de la palabra de Dios, manifestándose con el Espíritu Santo en nuestro ser. I know all of the Bible is important, Sé que toda la Biblia es importante, but for this message, what he's going to read now is the most important passage. pero para este mensaje, lo que él va a leer ahora es lo más importante. If I write another book, I want to write it on this passage. Si escribiese otro libro, lo haría sobre este pasaje. Maybe it'll get read more than my last one. Quizás se lea más que mi último libro. 2 Peter chapter 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. It's long, so we won't read the whole thing. We'll just read the end, 8 through 11. Es largo, así que no leeremos todo. Leeremos del 8 al 11. Segunda de Pedro, ¿qué? Segunda de Pedro 1, 8 al 11. Segunda de Pedro 1, del 8 al 11. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás,
porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Have you read and understood what this says? ¿Han leído y comprendido qué dice esto? This is a place where the Holy Spirit through Peter says, I guarantee you, if this is happening in your life will matter and your entrance to heaven will be wonderful. Esta es una parte en que el Espíritu Santo le dice a Pedro, te garantizo que si esto lo crees, tu entrada al cielo será maravillosa. When we think about what we do, whether it's our role in work or our role in the church, Cuando pensamos en lo que hacemos, sea nuestro rol en el trabajo o en la iglesia, our home, nuestra casa, or wherever, donde sea, again, we focus on what we'll do, nos enfocamos en qué vamos a hacer, the respect we'll get. el respeto que recibiremos. But this passage says that what matters, what really, really matters, Pero este pasaje dice que lo que importa, lo que de verdad importa, is who we are becoming. es en quién nos estamos convirtiendo. It gives, before these verses, it shows the process of growth. Estos versículos nos dan el proceso entero de crecimiento. We have an ideal, which is Jesus Christ, Tenemos un ideal, que es Jesucristo, and it may have other things of excellence that we are aspiring to y puede que tenga otros elementos de excelencia que estamos aspirando a, because of God's call on our lives. por el llamado de Dios en nuestras vidas. And then we have to figure out what we need to know to be like Christ, to be an excellent accountant, Y luego tenemos que ponernos a pensar qué podemos hacer para ser más como Cristo, or a plumber, ya sea un contable, o seamos fontaneros, o seamos... and then we have to have, with God's help, self-control. Y tenemos que tener, con la ayuda de Dios, autocontrol. We need to persevere again and again, Tenemos que seguir siempre perseverando y no rendirnos, being in self-control estando en autocontrol, with God's help. con la ayuda de Dios. That will begin to form God's character in us, Eso empezará a formar el carácter de Dios dentro de nosotros. godliness, Godliness. Piedad, quizás. No, Piedad. Piety. Sorry, say again. godliness, Holy, santidad, Santidad, eso. santificación. and with that word is not just what we are becoming, but an attitude of fear of God, respect for God, that it's His word. Y esa palabra no solamente es el proceso de convertirse, sino es la actitud de reverencia, respeto y temor de Dios, That keeps us from becoming proud about the habits we're getting. que mantiene el orgullo a raya de los hábitos que estamos adquiriendo. And that prepares us to love. The Y last, sorry. no, go ahead. Y eso nos prepara para amar. There are two more words in the process. Hay dos palabras más en el proceso, Philadelphia Filadelfia and then agape. y ágape. The last virtue to add is love, God's love. La última virtud que añadiremos es amor, el amor de Dios. Many secular songs say what the world needs now is love, Muchas canciones seculares dicen, lo que el mundo requiere es amor, but you can't give that love pero no puedes dar ese amor if you're not growing in Christ. si no estás creciendo en Cristo. It is from godly character that true love comes. Es de un carácter santo de donde emana el amor verdadero. And that's why it gives us the promise about not being ineffective, of being effective and being productive. Y por eso es que nos da la promesa de ser efectivos, ser eficientes y ser productivos. What does 1 Corinthians 13 say? Que dice 1 Corintios 13, If I can prophesy, if I can do all these wonderful things but have not love, si pudiese hacer profecías, si pudiese hacer todas estas cosas y no tuviese amor, I'm nothing. no soy nada. And that is tying to this.
God Y is eso- saying it multiple times. Eso está vinculado a esto. Dios lo dice muchas veces. And one last thing is, well, I'll tell a little story. Have you ever tried to ride a bicycle ¿Alguna vez han intentado montar bicicleta? and just stop and stay on the bicycle? Y pararse un segundo y quedarse en la bicicleta. What happens when you stop? ¿Qué pasa cuando paras? Te caes. This process, it doesn't just say that these things happen, it says that they are continuing, they are increasing. Dicen no solamente que esto está pasando, sino que es en continuamente y en incremento. That is the key to the Christian life. Esa es la llave para la vida cristiana. Not my position, No es mi posición, not my career, no mi puesto, ni mi trabajo, ni mi carrera. not what I'm doing in this moment. No lo que estoy haciendo ahora mismo. Yesterday I was mopping a floor to get rid of bird droppings. Ayer estaba pasando el coleto para quitar el pupú de pájaro. Did I stop glorifying God when I did that? Dejé de glorificar a Dios cuando lo hice. Or maybe I glorified Him a little more. Quizás hasta lo glorifiqué un poco más. Well, now that I've told you about it, I get no points. Bueno, ya les conté, así que no me recibo puntos. That is the message for today. Ese es el mensaje para el día de hoy. The keys to the Christian life El secreto a la vida cristiana is whatever God says to do. es lo que sea que Dios te diga que hagas, Do it as unto Him, hazlo. which means you're going to do your best. Hazlo con diligencia y con perfección y excelencia. And as you do that, you will become a loving person, Y mientras haces eso, te convertirás en una persona que ama. and that is what touches people and moves them to the kingdom of God. Y eso es lo que conmueve a las personas y las trae al reino de Dios. May God bless His word. Que Dios bendiga su palabra.